Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros. A lo largo de varias semanas venimos hablando de ese Dios real, ese Dios que se manifiesta de una manera clara, notoria y evidente entre cada uno de nosotros. Dios ha querido hacerse cercano al ser humano y para eso incluso vino a vivir a este mundo. Descendió a esta tierra, tomó la naturaleza humana, vivió como uno de nosotros, experimentó nuestra vida y entregó su vida impecable en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Jesús en cierto momento se dirige a los escribas, a los fariseos, a aquellos judíos que en su momento lo perseguían y cuestionaban lo que él hacía, en un momento les dijo una de las grandes verdades que él transmitió. De esa gran verdad que habló Jesús, hoy quiero compartir una reflexión contigo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39, encontramos que Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy quiero hablar contigo acerca de esto, de este pasaje de la Biblia que registra el Evangelio de Juan, estas palabras, estas enseñanzas de Jesús que registra el Evangelio de Juan. Lo primero que se destaca en el texto del que estamos hablando es el auditorio al cual se está dirigiendo Jesús. Él se está dirigiendo a ese grupo de judíos, dirigentes del pueblo de Israel, escribas, sacerdotes, fariseos, que se dedicaban a la lectura de la Escritura, que escudriñaban las Escrituras, las analizaban, las estudiaban de manera minuciosa. Así que el auditorio al que se está dirigiendo Jesús, podríamos decir que era un auditorio culto, un auditorio que estaba preparado, que estaba versado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos los Evangelios, descubrimos que los sacerdotes y los dirigentes del pueblo de Israel realmente conocían las Escrituras. Cuando ellos en algún momento son consultados en ocasión del nacimiento de Jesús, dónde iba a nacer el Mesías según las profecías, sabían perfectamente dónde iba a nacer el Mesías. Realmente ellos tenían un conocimiento profundo de la Torá, un conocimiento profundo de los escritos proféticos, de todos los escritos de lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y ellos habían llegado a creer que por ese conocimiento, por esa cantidad de conocimiento que ellos tenían, eran de alguna manera especiales. No solo que de alguna manera eran especiales, sino que ese conocimiento les otorgaba a ellos la vida eterna. Así que entre ellos había una forma de gnosticismo. El gnosticismo es una corriente filosófica que cuando se mezcló con el cristianismo enseñó una forma de salvación a través del conocimiento, pero esta forma de gnosticismo ya en una manera primitiva existía también dentro de las clases cultas, sacerdotales, los escribas y los fariseos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuanto más sabían, más salvos estaban, que cuanto más sabían, más cerca de la vida eterna ellos estaban. Ellos creían que estudiando las Escrituras, analizando las Escrituras, escudriñándolas, ellos iban a tener la vida eterna. Lo primero que les dice Jesús es que están totalmente equivocados. Y aquí nosotros encontramos una lección para cada uno de nosotros. Leer la Escritura, estudiar las Escrituras, es fundamental en el crecimiento en la gracia. Pero cuidado, muchas personas a lo largo de los siglos han leído las Escrituras y han llegado a conclusiones tremendamente equivocadas del propósito real de Dios. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nunca debiéramos olvidar que esas Escrituras fueron dadas en un tiempo y en un contexto determinado. Por lo tanto, el tiempo y la cultura del profeta siempre se revelan en la Escritura. No podemos tomar los elementos culturales propios de una época y aplicarlos a cualquier momento de la historia de la humanidad. Los elementos culturales e históricos que nosotros encontramos en la Escritura son simplemente eso. Por otro lado, nosotros encontramos una cantidad de narrativas en las Escrituras. Esas narrativas nos informan, pero no tienen que ser necesariamente una fuente a través de las cuales nosotros
decidimos lo que vamos a hacer. Os voy a poner un ejemplo muy claro. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos que el pueblo de Israel hizo una cantidad de guerras. En ese marco de guerras, muchas veces ellos se comportaron de una manera despiadada. La palabra de Dios, la Biblia, nos narra esos hechos, nos cuenta esos hechos. Pero eso no nos dice a nosotros que nosotros debemos comportarnos de la misma manera. O sea, lo que es una narración no debe ser aplicado como una norma. Muchas personas, al ver la forma en que el pueblo de Israel trataba a los pecadores, utilizaron los mismos métodos. La Inquisición durante toda la Edad Media validó sus torturas, validó sus autos de fe quemar en la hoguera sobre la base de la forma en que el Antiguo Testamento mencionaba cómo se trataba a determinados pecadores en el pueblo de Israel. No debemos olvidar que el pueblo de Israel era una teocracia, era una nación, y había leyes que se aplicaban de manera civil, de manera penal. Esa forma de legislación dentro del pueblo de Israel no se aplica ya a la vida de los cristianos. Así que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras debemos hacerlo con sabiduría, porque el propósito real de las Escrituras está expresado en estas palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son claras y Él nos está diciendo que escudriñar las Escrituras no nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Es más, como lo acabo de decir, muchos escudriñando las Escrituras, estudiándolas, leyéndolas, han llegado a conclusiones equivocadas y han cometido actos perversos en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque se han olvidado del propósito fundamental de las Escrituras. El propósito por el cual Dios a lo largo de los siglos se reveló al ser humano es para darle a conocer el plan de salvación. Es para que los seres humanos pudieran conocer cuál es su voluntad y la manera que Él ha elegido para salvar a la humanidad. Por eso la segunda parte de este texto, donde Jesús primero dice para qué no son las Escrituras, ahora dice qué hay en las Escrituras, qué podemos encontrar en las Escrituras. Y Jesús dice, ellas dan testimonio de mí. O sea, lo que Jesús nos está tratando de decir es, no estudiéis la Biblia para ganaros el cielo. No estudiéis la Biblia para crear un código de normas y un código de conductas. La Escritura tiene un propósito y es que nosotros podamos encontrar al Salvador, podamos encontrar al Mesías, podamos encontrar al Hijo de Dios. Leer la Biblia, conocer aún de manera perfecta, de memoria, del Génesis al Apocalipsis, no tendría ningún valor si a través de toda esa lectura no tenemos un encuentro personal con Jesús. De hecho, al escudriñar las Escrituras, cuando nosotros vemos aquellos grandes encuentros de hombres de fe, como Abraham, como Isaac y Jacob, con todos sus defectos, lo que debemos ver es de qué manera esos encuentros nos permiten a nosotros descubrir a Jesús, tener nosotros también un encuentro personal con Jesucristo. De qué manera cada uno de esos pasajes de las Escrituras revela a Jesús. De hecho, cuando nosotros vamos a la Escritura para encontrarnos con Jesús, vamos a descubrir que del Génesis en adelante, cada capítulo de la Biblia, cada libro de la Biblia, tiene como personaje central a Jesucristo. Muchas veces esa persona y esa obra de Jesús está velada para el lector superficial, pero si con oración y dedicación procuramos encontrar a Jesús, la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, por supuesto, se transforman en testigos de Jesucristo. Y a través de la Escritura podemos encontrarnos con Jesús, podemos caminar con Jesús, podemos andar con Jesús y podemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Así pues, no hagamos de la Escritura un papa de papel, no hagamos de la Escritura un tribunal del Santo Oficio, no hagamos de la Escritura una nueva Inquisición, no hagamos de la Escritura un código que determina todo lo que nosotros tenemos que hacer. Busquemos en la Escritura a Jesús, vamos a la Escritura para tener un encuentro personal con Jesús, porque recordar, Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí.
Hoy te invito a abrir la palabra de Dios y a tener un encuentro con Jesús. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.